Historia real, leyendas eternas, el pasado vive. En el invierno de 1923, en Alemania, resulta que era matemáticamente más barato y de hecho mucho más eficiente meter fajos de billetes oficiales del gobierno dentro de la estufa para calentarse. Madre mía, es que es una imagen tremenda. Totalmente. Era mejor quemarlos que usar esos mismos billetes para intentar comprar leña en el mercado. O sea, un billete perdía de golpe todo su valor conceptual. Toda esa fe que lo sostenía desaparecía y pasaba a ser simplemente papel combustible para no morir de frío. Sí, es una imagen brutal, pero que, encapsula a la perfección el colapso de todo un paradigma mundial. Bienvenidos y bienvenidas a todo el mundo. Yo soy el experto residente en Historia Económica y hoy tenemos un tema que tiene tela. Y yo soy vuestra presentadora habitual. Y bueno, arrancamos ya con esta inmersión profunda, porque claro, los libros de texto suelen centrarse en las trincheras, el barro, el alambre de espino. Las grandes batallas, claro. Exacto. Pero la verdadera guerra, la que aniquiló las estructuras del capitalismo liberal clásico y rediseñó el mundo moderno, esa se libró en los despachos, ¿verdad? Sin duda, se libró en los despachos, en las líneas de montaje y en los balances contables. Al sumergirnos en los documentos históricos de la Primera Guerra Mundial, esto queda clarísimo. Y por eso hoy nos adentramos en esa sala de máquinas bélica. La misión de este análisis a fondo es, precisamente, entender cómo este evento forzó transformaciones estructurales profundas que rara vez ocupan las portadas. Sí, porque las consecuencias económicas son las que de verdad cambiaron el día a día de la gente. Fíjate, vamos a ver cómo se vaciaron las fábricas de hombres para llenarlas de mujeres de la noche a la mañana, o cómo el rediseño del mapa europeo, con 12 países nuevos, que se dice pronto, dinamitó las rutas comerciales del continente. Es que fue un terremoto absoluto. Y tanto. Y también veremos cómo las potencias globales decidieron hipotecar su futuro, provocando una hiperinflación destructiva. O sea, fábricas de coches haciendo tanques de repente. Es una historia oculta de la economía, llena de decisiones que, francamente, rozan la arrogancia y la desesperación. Totalmente de acuerdo. Y, para comprender la magnitud de esas decisiones, no podemos mirar solo los años posteriores al conflicto. Hay que entender la ruptura inmediata. Empecemos por el día 1. Vale, vamos a desgranar esto, porque me parece crucial. Pues, si miramos las fuentes documentales, vemos que no hubo una transición paulatina, ¿eh? En el momento en que suenan los primeros cañonazos en el verano de 1914, el sistema financiero global colapsó en cuestión de días. Así de rápido. Así de rápido. Las bolsas mundiales frenaron en seco, pero el verdadero terremoto fue la paralización inmediata del patrón oro. Claro. Hay que recordar a quienes nos escuchan que el mundo financiero funcionaba bajo unas reglas extremadamente rígidas en aquel entonces. El patrón oro era, la columna vertebral de la confianza internacional. Absolutamente. Era intocable. Para visualizarlo sin entrar en mucha jerga económica, pensemos en una analogía funcional. El patrón oro era esencialmente como el límite estricto de la tarjeta de crédito de un país. Me gusta esa analogía. Sí, o sea, el Estado solo podía gastar e imprimir billetes en proporción directa al oro físico que tenía guardado bajo llave en las bóvedas de su banco central. No había más. Exactamente. Esa limitación era la garantía de estabilidad. Nadie podía gastar de más. Pero claro, la Primera Guerra Mundial introdujo un concepto que destrozó esa limitación por completo. La guerra total. Eso es, la guerra total. Ya no hablábamos de campañas militares limitadas, de esas que se financiaban con el presupuesto regular del ejército, donde la vida civil continuaba su curso más o menos normal. Ya, la gente seguía con sus vidas mientras los ejércitos luchaban lejos. Justo. Pero la guerra total exigía la movilización incondicional de absolutamente todos los recursos económicos, industriales y humanos de una nación, con un único fin, que era la aniquilación del enemigo. Y claro, si tienes que fabricar millones de obuses, uniformes, máscaras de gas y además alimentar a ejércitos a escala continental, pues ese límite de la tarjeta de crédito basada en el oro se agota en la primera semana. En días, literalmente en días. Así que suspender el patrón oro fue la manera que tuvieron los gobiernos de, básicamente, romper el plástico de la tarjeta y arrogarse el poder de imprimir papel moneda sin respaldo real, solo para poder financiar la maquinaria de guerra. Lo fascinante de esto es cómo alteró el ADN del Estado.
Al romper esa restricción del patrón oro, el gobierno dejó de ser un simple árbitro. Un árbitro que, bueno, recaudaba algunos impuestos y regulaba un poco el comercio exterior. Claro, un papel más secundario. Exacto. Pues de la noche a la mañana, el Estado se convirtió en el director general absoluto de la economía. El jefe total. Empezó a dictar qué fábrica producía qué material, Madre mía. fijaba los precios de los alimentos básicos, confiscaba materias primas. O sea, el libre mercado del siglo XIX se apagó por decreto. A ver, entiendo la lógica burocrática detrás de asumir ese control casi dictatorial sobre la economía. El Estado necesita recursos masivos urgentemente y los toma. Es supervivencia. Sí, era ganar o desaparecer. Pero lo que me rompe verdaderamente los esquemas de las fuentes analizadas son los números humanos. Las cifras demográficas que mencionan son devastadoras. Son escalofriantes, sí. Los registros indican que en Alemania se movilizó hacia el frente al 85% de los hombres en edad militar. ¡El 85%! Y en Francia no andaban muy lejos. Exacto, en Francia el porcentaje llegó al 75%. Matemáticamente, a ver, si se extrae a la inmensa mayoría de la mano de obra de las fábricas, de los campos y las minas, la economía debería colapsar por inanición en semanas. Lógicamente. Entonces, ¿cómo es que las naciones europeas no se desmoronaron internamente durante el primer año? Pues ese fue el gran desafío logístico, ¿eh? La economía europea estuvo a punto del abismo. Y la única manera de evitar el colapso absoluto de la retaguardia fue implementar un parche social drástico. Muy apresurado. ¿Te refieres a las mujeres en las fábricas? Sí. Los gobiernos orquestaron una integración masiva, pero sin precedentes históricos, de la población femenina en la industria pesada. Y es crucial enfatizarlo de industria pesada. Claro, no estamos hablando de trabajos de oficina. Que va, no se trataba de puestos administrativos ni de coser uniformes. Las mujeres pasaron a operar fundiciones de acero, a ensamblar artillería pesada y a manejar productos químicos muy tóxicos en las fábricas de explosivos. Las crónicas de la época lo resumen con una crudeza tremenda. De hecho, hay una cita en los documentos que dice que la sociedad pagaba la guerra con sangre en el frente y con agotamiento extremo y hambre en casa. Es una descripción muy precisa de esa guerra total. Para que nuestra audiencia entienda el nivel de asfixia del sector civil, propongo que imaginemos una situación moderna. A ver, cuenta. Imaginemos que mañana, por orden directa del gobierno, todas las fábricas de teléfonos móviles, las plantas de ordenadores y las empresas de electrodomésticos suspenden sus líneas comerciales de golpe. Menuda locura sería. Pues eso pasó. Se reprograman a la fuerza para ensamblar radares militares, drones de combate y piezas de artillería. Vas a la tienda a buscar ropa, repuestos básicos o, no sé, unos zapatos y resulta que no hay suministro. Todo requisado. Todo. El caucho, el cuero, el metal. Bueno, perdón, quiero decir, todo tipo de material básico se redirige al esfuerzo bélico. De repente, fábricas enteras que estaban diseñadas para hacer vehículos de paseo, de la noche a la mañana empezaron a escupir tanques blindados. La producción civil cayó literalmente a cero en muchos sectores. Esa analogía ilustra perfectamente la parálisis del consumo que se vivió. El ciudadano común quedó desprovisto de bienes básicos. Pero el punto clave aquí, si observamos el porqué estructural de todo esto, es que esta integración femenina en la fábrica de tanques no fue impulsada por un repentino progresismo de los estados mayores, ¿eh? No, de feminismo tenían poco en esa época. Cero. Los ministerios lo concibieron como una medida desesperada y estrictamente temporal. El plan era, ganar la guerra y devolver a la sociedad al status quo victoriano de siempre. Las mujeres a casa y los hombres a la fábrica. Sí, pero de hecho, lo más revelador de los documentos es que una vez que abres esa puerta a la fuerza, resulta que es imposible volver a cerrarla. Imposible. Totalmente imposible. Ese parche temporal terminó siendo el catalizador de un cambio social permanente. Claro, demostraron de lo que eran capaces. Exacto. Al demostrar que podían sostener en marcha la maquinaria pesada de imperios enteros y además bajo la presión más extrema imaginable, se rompió para siempre el argumento estructural que las excluía de la fuerza laboral industrial. Fue un terremoto social, ¿eh? Alteró la demografía laboral de Occidente de forma irreversible. O sea, cambiaron la historia laboral. Pero, a ver, todo este engranaje titánico, desde las trincheras hasta las fábricas de munición de las que hablamos, genera una factura estratosférica. Gastaron lo que no está escrito. Literalmente. Si saltamos del impacto social al puramente financiero, las estimaciones que dan las fuentes son abrumadoras.
Calculan el coste directo de la guerra en unos 209.000 millones de dólares de la época. Una barbaridad para esos años. Un volumen de riqueza incomprensible. Y, claro, para financiar esto, los gobiernos tenían la vía ortodoxa, digamos, imponer subidas masivas de impuestos para pagar la contienda con riqueza real de los ciudadanos. Pero optaron por la vía contraria. Optarán por la vía fácil a corto plazo. Eso es. Evitaron los impuestos directos, se endeudaron hasta las cejas, imprimieron ese dinero ficticio sin respaldo en oro del que hablábamos antes y recurrieron a préstamos internacionales colosales, principalmente de Estados Unidos. Así es. Entonces, ¿qué significa todo esto? A toro pasado, con los manuales de economía en la mano, es obvio que encender las impresoras a toda máquina y endeudarse a ese nivel es firmar una sentencia de muerte financiera a largo plazo. ¿Cómo es que los líderes de las grandes potencias tomaron voluntariamente el camino hacia el abismo? Esto plantea una pregunta importante, claro. Es una reacción que a menudo choca al analizarla desde la comodidad del presente, pero nos da una lección fundamental sobre la intersección entre la economía y el poder. A ver, explícanos eso. La respuesta no está en la ignorancia económica de esos líderes. Sabían lo que hacían. Está en la psicología política del momento. Cuando la existencia misma de un imperio está en juego, los cálculos de viabilidad a largo plazo desaparecen por completo. O sea, impera la mentalidad de ya nos preocuparemos de la quiebra mañana siempre y cuando haya un mañana, ¿no? Exacto. Es supervivencia pura. Imaginemos a un ministro de Finanzas en 1915, enfrentándose a una población exhausta, con escasez de alimentos y que recibe cartas de defunción de sus hijos a diario. ¿Una olla a presión? Total. Si ese ministro intenta financiar la maquinaria militar subiendo los impuestos directos para extraer la poca riqueza que le queda a esa población civil, el riesgo no es enfrentarse a un déficit fiscal en la próxima década. El riesgo inmediato es una huelga general. O un motín, claro. O un motín en las trincheras, o una revolución obrera a la semana siguiente. La emisión descontrolada de moneda y la deuda actúan como impuestos invisibles, extraen la capacidad adquisitiva de la sociedad de forma silenciosa, diluyendo el valor del dinero sin tener que aprobar leyes impopulares en el Parlamento. Es maquiavélico, la verdad. Básicamente, se hipotecó todo el futuro económico del continente a cambio de comprar tiempo político a corto plazo. Comprar tiempo con dinero ilusorio para evitar el motín. Y claro, esa decisión tuvo consecuencias tectónicas cuando el conflicto armado finalmente se detuvo en 1918. Las armas callaron, sí, pero la guerra económica se trasladó directamente a los despachos con la firma de los tratados de paz. Y ahí empezó otro tipo de guerra. Había que gestionar la devastación física y esa deuda astronómica. Y lo que hicieron las potencias vencedoras al rediseñar el mapa. Bueno, aquí es donde la cosa se pone realmente interesante a nivel de ineficiencia estructural. Sí, aquí cometieron errores garrafales. Empezaron a dibujar fronteras nuevas con regla y cartabón y crearon 12 países nuevos de la noche a la mañana. A nivel político, esto se suele vender en la historia como un avance hacia la soberanía nacional de pequeños pueblos. Puede que el relato diplomático lo justifique así. Queda muy bonito en el papel. Pero desde el rigor del análisis económico, ese rediseño del mapa fue poco menos que un acto de vandalismo contra la infraestructura comercial de Europa. Un vandalismo económico. Sí, sí. Pensemos que antes del verano de 1914 existían grandes bloques continentales, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Ruso, el Imperio Alemán. Pese a sus enormes defectos políticos que los tenían, económicamente operaban como áreas de libre mercado interno totalmente integradas. Claro, no había aduanas entre Praga y Viena, por ejemplo. Exacto. Las cadenas de suministro ferroviarias cruzaban cientos y cientos de kilómetros llevando carbón, acero o cereales sin encontrar una sola barrera legal. Y al fragmentar esos grandes bloques y crear 12 naciones soberanas independientes, no solo cambias los colores en un mapa político, estás levantando 12 nuevas barreras aduaneras reales. Con todo lo que eso implica. Creas 12 burocracias fronterizas, 12 legislaciones arancelarias y 12 divisas nuevas que compiten entre sí. Volviendo a las analogías para que lo visualice la audiencia, es como si una corporación enorme que lleva décadas produciendo con una cadena de suministro perfectamente engrasada se divide por orden judicial en 12 departamentos aislados. Departamentos que además se llevan mal.
Eso es, deciden dejar de hablarse, usan sistemas contables incompatibles y se empiezan a cobrar peajes altísimos cada vez que un componente pasa de una mesa a otra. Es que esa es la definición de manual de la ineficiencia absoluta que remarcan los historiadores económicos. La recuperación natural del continente quedó totalmente estrangulada por esto. Normal, no había por dónde cogerlo. Las fábricas quedaron separadas por nuevas fronteras de las minas que las abastecían de carbón. Los puertos perdieron sus rutas naturales hacia el interior. Europa se convirtió en un rompecabezas roto, donde las piezas se rozaban y se bloqueaban mutuamente. Se destruyó la fluidez de un mercado maduro justo en el momento histórico en el que se necesitaba la máxima capacidad productiva para pagar las inmensas deudas de la guerra. ¿Y el tema de quién iba a pagar esa deuda monumental, esos 209.000 millones, es lo que desata el caos definitivo, ¿no? Porque los vencedores de la guerra, como Francia o Gran Bretaña, estaban tan ahogados en préstamos concedidos por Estados Unidos que decidieron pasarle íntegramente la factura a los perdedores. El chivo expiatorio perfecto. La exigencia de reparaciones impuesta sobre Alemania es un caso de estudios sobre el castigo económico llevado al absoluto absurdo. Se le impuso una deuda que equivalía prácticamente a la totalidad de su Producto Interior Bruto, a todo su PIB. Era una fantasía matemática, imposible de pagar. Totalmente irreal. Exigirle pagos en divisas fuertes a una nación con la industria mermada, sin acceso a mercados exteriores por esas nuevas fronteras y con una inestabilidad política crónica. Una receta para el desastre. Ante la imposibilidad de generar riqueza real para hacer frente a esos pagos, el gobierno alemán recurrió a la única herramienta que le quedaba en el cajón: acelerar la máquina de imprimir billetes de manera desbocada. Lo cual nos lleva directamente al escenario de las estufas que mencionamos al inicio del análisis. Exacto. Si conectamos esto con un panorama más amplio, vemos que la hiperinflación de la República de Weimar en 1923 no es solo un dato curioso de un libro de historia, es la disección médica de cómo muere el dinero. Es que las cifras dan vértigo. La tasa de inflación llegó a superar el 1000% mensual, ¿eh? 1000%. Los precios de los bienes básicos se multiplicaban varias veces en un mismo día. Madre mía. Los obreros pedían que se les pagara el sueldo 2 veces al día, solo para poder correr a las tiendas a comprar pan antes de que el valor del billete se evaporase al mediodía. Es la desintegración total de un concepto básico. Uno empieza a ver fotografías documentales de la época y se le hiela la sangre. Niños jugando en la calle, haciendo castillos de papel con bloques de millones de marcos alemanes, porque el papel impreso valía menos que la madera de unos bloques de juguete. Fíjate a qué nivel llegaron. Gente yendo a comprar con carretillas rebosantes de billetes donde lo que tenía valor físico y real era la carretilla, no la montaña de dinero que llevaba dentro. Es muy fuerte. Es que el valor del dinero fiduciario reside pura y exclusivamente en el contrato social y en la confianza, ¿eh? Cuando un Estado traiciona esa confianza imprimiendo cifras exorbitantes de la nada para cubrir un agujero diplomático, el dinero pierde su función como reserva de valor y como unidad de cambio. Deja de ser dinero. ¿Y las consecuencias sociales de eso? Terribles. La hiperinflación barrió por completo los ahorros vitales de toda la clase media alemana en cuestión de semanas. Y esto sembró un resentimiento y una radicalización política que, bueno, ya sabemos que germinarían de la peor forma posible en los años 30. Claro, el caldo de cultivo perfecto para lo que vino después. Pero espera, eso me plantea un contraste tremendo al leer las fuentes. Porque mientras el corazón de Europa se ahogaba en resentimiento, hiperinflación y aduanas bloqueadas, al otro lado del Atlántico el panorama era diametralmente opuesto. Totalmente distinto, sí. Si la guerra destruyó a los imperios europeos, catapultó a un actor que había estado observando la masacre financiera desde una posición, digamos, privilegiada. Así es. Presenciamos el mayor y más rápido trasvase de hegemonía económica de la era moderna. Estados Unidos entró en la guerra militarmente tarde, pero desde 1914 operó como el principal acreedor y proveedor de las potencias europeas. Hicieron el gran negocio. Recordemos que, durante la guerra, Europa paralizó su industria civil para fabricar armas y por lo tanto abandonó sus lucrativos mercados de exportación en América Latina y Asia. Alguien tenía que vender allí. Un vacío comercial inmenso que dejaron los europeos. Y Estados Unidos llenó ese vacío casi sin resistencia. Sus corporaciones ocuparon el espacio industrial y comercial que Europa no podía atender porque estaban matándose entre ellos. Lógico. Pero el cambio más estructural se dio en las finanzas. Antes del conflicto,
Estados Unidos era una nación deudora, dependía del capital europeo para financiar su desarrollo. Pues, en tan solo 4 años de guerra, la situación se invirtió por completo. Le dieron la vuelta a la tortilla. Exacto. Las naciones europeas acabaron debiendo sumas astronómicas al Tesoro estadounidense y a la banca privada de Nueva York. Wall Street absorbió literalmente el papel que Londres había ostentado durante un siglo como el centro financiero del planeta. Se forjó la superpotencia económica del siglo XX. Como un balancín gigante. La ruina de uno es el impulso del otro. Estados Unidos se forró vendiendo el equipo de supervivencia y encima cobrando los intereses. Pero claro, ante esta Europa en llamas, las potencias vencedoras se dieron cuenta, entrados ya en los locos años 20, de que no podían mantener un mercado global con un continente fracturado, y ahí intentaron un parche diplomático. Un parche que salió bastante mal. Sí. Intentaron restaurar la cordura volviendo a la vieja ancla que habían destruido en 1914. Intentaron volver al patrón oro. Un intento de rescate que acabó siendo el tiro de gracia, ¿eh? Intentaron volver al pasado ignorando que la estructura económica mundial había mutado irreversiblemente. El retorno al patrón oro en la década de los 20 se hizo de una manera totalmente descoordinada y movida por la pura arrogancia política. Sí, las fuentes señalan especialmente a Gran Bretaña. El caso más claro, sin duda. Por puro orgullo imperial, decidieron anclar de nuevo la libra esterlina al oro, manteniendo exactamente la misma paridad que tenía antes de la guerra, como si no hubiera pasado nada. Ficción contable en estado puro. Categóricamente. Generaron una divisa artificialmente sobrevalorada. Como resultado, las exportaciones británicas se encarecieron de forma brutal, perdieron competitividad global, lo que arrastró al país a huelgas masivas y desempleo crónico. Normal, los productos eran carísimos. Se construyó una red de tipos de cambios internacionales completamente ilusoria, separada de la productividad real de los países. Y todo este castillo de naipes descansaba sobre un flujo de deuda internacional que era, en la práctica, un esquema Ponzi a escala geopolítica. Ese circuito de la deuda es quizás lo más retorcido de las fuentes que hemos analizado hoy. Analizando cómo fluía el dinero real. A ver si lo explico bien. La banca de Estados Unidos le prestaba dólares frescos a la asfixiada Alemania. Sí. Alemania agarraba esos dólares y se los entregaba a Francia y a Gran Bretaña en concepto de esas horribles reparaciones de guerra. Y Francia y Gran Bretaña, acto seguido, enviaban esos mismos dólares de vuelta a Estados Unidos para pagar las deudas de los préstamos originales de la guerra. Un círculo vicioso. Es un mecanismo perverso que no generaba ni un ápice de riqueza real. Solo movía dinero para cuadrar balances. El análisis concluyente de esto es que el desastre financiero que estallaría años después, el infame colapso de 1929, no fue un accidente meteorológico del mercado. No cayó del cielo. ¿Qué va? Fue la consecuencia directa, matemática e inevitable de negarse a asumir la enorme destrucción de riqueza de la Primera Guerra Mundial. Las políticas de parcheo de los años 20 se basaron en la negación absoluta. O sea, en lugar de mirar a los ciudadanos y admitir que la sociedad era colectivamente más pobre tras años de destrucción y que tocaba una reconstrucción basada en austeridad real y trabajo, optaron por tapar la herida con montañas de deuda circular. Prefirieron mirar hacia otro lado. El miedo al coste político a corto plazo garantizó una catástrofe global a largo plazo. Y ese es el veredicto más crudo de esta inmersión profunda. Las verdaderas cicatrices de la guerra no solo moldearon la tierra de Flandes. Las grandes decisiones geopolíticas y la estabilidad de la economía cotidiana están inseparablemente entrelazadas. Es que nos afecta a todos los días. Lo que revela este periodo histórico es que la fluidez del comercio, la solidez de las cadenas de suministro y el valor mismo del dinero no son leyes inmutables de la física, son constructos sociales frágiles. Cuando las élites políticas subordinan la racionalidad económica al revanchismo y a la urgencia a corto plazo, el sistema salta por los aires y las ondas de choque llegan a destruir el valor del trabajo en el hogar más humilde. Total y absolutamente conectado. Todo tiene consecuencias. Y, bueno, para cerrar este análisis sobre la fragilidad oculta de la economía, hay un pensamiento que surge al repasar toda esta documentación. Algo para que cada oyente lo evalúe por su cuenta en casa. A ver, dinos. A lo largo del análisis de hoy,
hemos visto la fuerza aterradora que tuvo la hiperinflación en Alemania, manifestada en algo tan tangible y físico como carretillas llenas de billetes de papel siendo utilizados como leña para el fuego en 1923. Pero claro, el mundo de hoy opera sobre un paradigma radicalmente distinto. El dinero actual es, en su inmensa mayoría, un apunte digital en una base de datos. Sí, ya casi no usamos efectivo. Exacto. Imprimir dinero en el siglo XXI ya no requiere tintas, ni rotativas, ni logística física pesada. Basta con que un banco central introduzca unos cuantos dígitos nuevos en un servidor informático con un solo clic de ratón. Una tecla y listo. Eso es. Entonces, si hace un siglo un colapso en la confianza pública hacia el Estado logró desintegrar un sistema económico anclado en medios físicos, ¿qué vulnerabilidades invisibles laten bajo la superficie de nuestro sistema financiero actual, hiperconectado y puramente digital? Si la convención social del dinero vuelve a quebrarse bajo una presión geopolítica extrema, sin papel físico que acumular o quemar en la estufa, estaríamos ante una espiral de hiperinflación digital que se propagaría a una velocidad y voracidad totalmente fuera de nuestro control. Queda esa reflexión sobre la mesa para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima Inmersión Profunda.